Hola, esto es México, y para ser más precisos, la península de Yucatán. Y para ser más precisos, su punto continental más oriental en la ciudad de Cancún. Yucatán es probablemente el destino turístico más popular de toda América Latina. Y en este video descubriremos por qué. Veremos cómo conviven un joven y costoso mega resort y una antigua ciudad maya. Nos sumergiremos en aguas de las que no querrás salir y nadaremos en aguas en las que yo no me metería en primer lugar. No tengo manos adicionales para tocar el cocodrilo. Por supuesto, todas las cosas prácticas del Caribe, playas de lujo y comida local por todo el dinero del mundo. Es un lugar paradisíaco al que todo el mundo debería ir. Pero como los clásicos del género, antes que nada, debemos llegar. Spoiler, este fue mi vuelo más largo y hermoso hasta la fecha. Como ya sabrán, y si no lo saben, están a punto de descubrirlo. Todas las compañías aéreas están rediseñando el interior de sus aviones para adaptarlos a sus necesidades. Y aquí está detrás de mí el último avión transatlántico que Turkish Airlines lanzó hace un par de años. Entonces, ¿cuál es la historia? La compañía Boeing a principios de 2000 dejó la idea de fabricar un avión supersónico y comenzó a desarrollar un nuevo avión con el nombre clave de Dreamliner, o avión de ensueño, que en lugar de la velocidad hacía hincapié en la comodidad y en la eficacia energética. La novedad fue más que exitosa y en 2019, 15 de estas bellezas se incorporaron a la flota de Turkish Airlines, con todo tipo de gadgets en la cabina a pedido de la aerolínea. Y de hecho, en esta pequeña, me teletransportaré a Cancún. La mala noticia es que esta teletransportación tardará 17 horas. La buena noticia, lo que es la buena noticia, la fantástica noticia, será una teletransportación de clase empresarial. Lo no tan cool es que solo se pueden hacer fotos a bordo con un permiso oficial que, lamentablemente, no tenía. Pero capturé con cautela algunas cosas. Empecemos por la cabina. Está hecho de tal manera que todos los asientos están delimitados o separados entre sí. Cada pasajero tiene su propia minicápsula. Y personalmente, para mí, el principal valor de este asiento está en un solo truco, o más bien, en un botón. Sí, poder dormir en horizontal en un avión es, desde luego, un auténtico lujo. Casi tan buenos como los asientos de primera clase, solo un poco más caros. La mañana comienza con una hermosa bandeja de golosinas y todo en una bolsa gloriosa como esta. No precisamente la marca más barata y, adentro, un verdadero kit de viaje de caballero. Calcetines calientes, perfume y un cepillo de dientes. Me cayó como anillo al dedo, por cierto, porque había olvidado el cepillo de dientes en casa. Y habiendo despertado por fin, echemos un rápido vistazo a lo que hay en este rincón business. En primer lugar, los auriculares con aislamiento activo de ruido que he buscado específicamente en internet cuestan a partir de $400. La pantalla a bordo combina muy bien con los auriculares y su diámetro es de aproximadamente medio metro. Ni siquiera preguntes de dónde salieron estas medidas. También tienen otros muebles, un mando a distancia, un armario de carga personal para tus dispositivos y una enorme mesa, la cual rellena este caballero con un traje de cocinero muy realista. Y ahora llegamos a la parte más importante. No me creía que fuera posible decir esto, pero había demasiada comida a bordo. A lo largo del vuelo se sirven todo tipo de delicateces y justo cuando has tenido suficiente, te traen el plato principal. En resumen, no me dejaron con hambre allí. Y la guinda de todo este pastel business es un gigabyte de internet empresarial que, en principio, es suficiente para resolver todas mis tareas business. Vlad no dirá una palabra más, ni te mostrará más fotos geniales hasta que hagas clic en el botón suscribirse. Estamos llegando a territorio mexicano, o para ser un poco más específicos, a la península de Yucatán, o para ser más específicos aún, la ciudad de Cancún. En los años 70 aquí no había nada, selva, mosquitos y plantaciones de cocos. Pero en pocos años se convirtió en una verdadera metrópolis turística. Y su aeropuerto se ha convertido en el segundo más transitado del país, después, claramente, de Ciudad de México. En este aeropuerto dejaremos nuestro avión y veremos qué clase de complejo turístico milagroso han construido los mexicanos. Para ser sincero, pensé que empezaría a hablar de Cancún nada más bajar del avión. Pero me gustaría decir unas palabras más sobre el proceso de aduana en México.
Justo al bajar del avión, inmediatamente la primera cola donde comprueban tus documentos, incluso antes del control oficial de pasaportes. Para ser sincero, es la primera vez que veo algo así. Antes del control de pasaporte, hay que rellenar a mano otro formulario de declaración que se añade a toda la carpeta de documentos ya impresos. Tienes que imprimirlo todo: las reservas del hotel, los billetes de vuelta, el visado electrónico rellenado de antemano, el cuestionario de salud. Incluso me hice una prueba PCR por si acaso, aunque no es necesaria. Me encantaría no tener que hacer todo este papeleo, pero en México es mejor no andarse con rodeos, porque todos los extranjeros de la fila tendrán su documentación meticulosamente comprobada antes de dar luz verde a la entrada en el país. Ahora voy a buscar el transporte público porque he volado por mi cuenta y no quiero gastar dinero en un taxi. Cancún te recibe con todo su atractivo de centro turístico, palmeras, un bar justo en el aeropuerto, un ejército de taxis y conductores de hoteles. Pero un poco más lejos te espera un enorme y cómodo autobús público que te llevará directamente a la ciudad por solo $3. En el camino desde el aeropuerto, Cancún realmente te parece una especie de resort del mar de Azov. Veremos qué nos espera. A continuación, decidí caminar media hora desde la estación de autobuses hasta mi hotel y ver de cerca la ciudad. Spoiler, no valió la pena. Sí, puede que haya exagerado con lo del mar de Azov, pero la parte de Cancún que está más alejada del mar parece bastante plástica. No hay una arquitectura especial y la ciudad está construida con las típicas cajas de hormigón, diluidas con palmeras en algunos lugares. Y no piensa dejar de desarrollarse. La población ha crecido desde que todo esto comenzó a desarrollarse en la década de 1970 y ahora hay 900,000 personas viviendo aquí, sin contar los numerosos turistas. Y para ser sincero, yo mismo no querría vivir en Cancún, y en primer lugar, probablemente por su clima. El aire es húmedo. La temperatura ronda los 35, 40. La verdad, no es a lo que estoy acostumbrado realmente. Con esta ola de calor, no es de extrañar que la gente no se apresure a salir de debajo del aire acondicionado de sus coches. Y la ciudad, en algunos lugares, no es apta para caminar en absoluto. No entiendo muy bien cómo cruzar la carretera aquí, porque puedo ver mi hotel detrás de mí, pero he caminado medio kilómetro y no hay ni un solo paso de peatones. Hay coches que van y vienen todo el tiempo. He pensado en pedir un taxi para que me lleven al otro lado de la carretera, pero probablemente no lo hagan. Llegué a mi hotel y es, sorpresa, una caja de hormigón con habitaciones cómodas pero totalmente estériles y sin rostro. El hotel está un poco alejado de la playa, por lo que la habitación solo cuesta unos $75 por noche. Y sí, aquí se considera muy barato. Pero, como se dice, la oportunidad de llegar cómodamente y darse la primera ducha después de 30 horas de viaje no tiene precio. Y esta es la vista desde la habitación, justo sobre la ciudad. Bueno, mientras voy a la playa, un poco de información práctica sobre México en general y Cancún en particular. Este es más o menos el tema. Consejos para turistas, edición Cancún. Así, la ciudad cuenta con toda la infraestructura necesaria: hospitales, tiendas, grandes salas de concierto y, por supuesto, gigantes centros comerciales, donde se puede comprar básicamente todo lo que se desee. Y las tarjetas en México, por cierto, no se aceptan en todas partes. Olvídate de pagar con tu smartphone. Es mejor que lleves una reserva de efectivo y prepárate para el hecho de que algunos cajeros automáticos te pedirán una comisión enorme. Los precios en las tiendas son normales, excepto los de las frutas locales, que aquí cuestan centavos. Venir a México y no comer toneladas de mangos es una mala idea. En cuanto a la comida, las opciones aquí son comida rápida local barata, con la que, como se dicen, pica dos veces. Establecimientos de cadena con comida barata pero no muy sabrosa, y lugares decentes lejos de las multitudes de turistas donde los locales van a comer. Este, por ejemplo, es un café muy acogedor llamado El Huerto del Edén. El desayuno comienza con unos $15 por persona y es, de nuevo, muy barato para los estándares locales. Quise hacer el último tramo hasta la playa con un Uber, pero no funciona en la zona de la playa, así que tuve que pedir un taxi oficial. Me cobró $25 por 10 kilómetros y solo pude obtener un descuento de $20. Los conductores locales son, por supuesto, implacables. Pero siempre está la alternativa económica. Esos mismos autobuses urbanos que te llevan directamente a la zona hotelera de Cancún por tan solo $1. Piénsalo.
Hoy en día, solo la ciudad de Cancún genera un tercio de los ingresos turísticos de todo México. Y todo ello, por supuesto, gracias a la decisión en su momento de convertir este maravilloso arenal de 20 kilómetros en un epicentro hotelero. La zona hotelera con sus hermosas playas en el Mar Caribe es, por supuesto, el principal activo de Cancún. ¿Y qué puedo decirles sobre eso? Bueno, es muy bonito. Hablaremos mejor de ciertas cuestiones. En primer lugar, las playas son más o menos públicas, pero es un verdadero reto entrar en ellas porque los hoteles bloquean todos los pasos con sus instalaciones. En segundo lugar, están las algas, que empezaron a llegar en grandes cantidades hace unos 10 años. No es que causen muchas molestias, pero ciertamente estropean un poco la impresión de un paraíso caribeño. También molesta un poco la gran cantidad de vendedores que siempre intentan venderte algo. Y como dato curioso, hace unos años los hoteles sufrieron un huracán bastante fuerte, pero algunos de ellos nunca recuperaron la normalidad en sus fachadas. No hace justicia a su condición de uno de los mejores complejos turísticos del mundo. Pero por supuesto, todo lo que diga son nimiedades, porque el mar aquí es simplemente obscenamente hermoso. En fin, así es Cancún. Caro, turístico, pero bonito, como una película americana. Bueno, y en la mejor tradición de mis manualidades en videos, un timelapse de la puesta de sol del atardecer. En general, el Caribe es famoso por las puestas de sol, pero hay un lugar en particular en Cancún donde son especialmente bonitas. Es la parte más oriental de México continental, en realidad, el Faro de Cancún. El faro fue construido en 2009 y ya no sirve como ayuda a la navegación, sino como decoración del promontorio en el límite de la zona hotelera y la tierra firme mexicana. Se puede llegar a este pedazo de tierra caminando alrededor de los hoteles en las aguas poco profundas. De hecho, eso es lo que hacen los lugareños y disfrutan de las vistas. La belleza aquí es insuperable. Por un lado, están estos mini acantilados contra los que chocan las olas. Hay un poco de viento y las olas se convierten en esto, en cine puro. Por otro lado, este mismo faro y el sol poniente es increíble. Además, este punto es muy popular para todo tipo de sesiones fotográficas. Y no es de extrañar, solo vean estos colores. La vida nocturna en Cancún es legendaria, pero para ser sinceros, no me interesa tanto como la península de Yucatán, que iremos a ver por la mañana. Las carreteras en la península de Yucatán son buenas. En algunos lugares son tan buenas como en Europa o Estados Unidos. Y al igual que allá, es muy caro. Pero la principal decepción, esperaba unas vistas preciosas a lo largo del camino, pero salvo algún vistazo ocasional, todos son densos manglares. Y no hay mucho que ver en el camino. Pero en las profundidades de esta selva hay muchos restos de la población indígena de Yucatán, los antiguos mayas. A pocas horas de viaje desde Cancún por estas carreteras llegamos a la que probablemente sea la principal reserva arqueológica de todo México. Para entrar en el recinto hay que comprar una entrada, hacer una cola y abrirse paso a través de una jungla repleta de vendedores de souvenirs.
Chichén Itzá es la mayor y más famosa ciudad de la antigua civilización maya. Los historiadores estiman que se originó a mediados del primer milenio y durante mucho tiempo fue el principal centro económico de la zona. Pero después de unos 1000 años hubo conflictos internos. Los colonizadores se unieron. En general, Chichén Itzá comenzó a desvanecerse lentamente. A mediados del siglo XIX se estudió el territorio y se excavaron muchos edificios con una increíble arquitectura de la época. Y los científicos siguen escarbando y resolviendo misterios con todos los misterios y significados de los dibujos y los propósitos de los edificios, algunos de los cuales les contaré ahora. En el corazón de Chichén Itzá, el edificio maya más reconocible es el templo de Kukulcán. Esta pirámide tiene unos 30 metros de altura, con un cuadrado perfecto de 50 por 50 como base. En la cima se encuentra un templo para todo tipo de rituales de la época y una escalera de 91 peldaños que conlleva a él por cada lado. Y si añades otro paso en el propio templo, se obtiene un total de 365 pasos. Es un número conocido, ¿no? Esta pirámide ha entrado en la lista subjetiva pero bastante autorizada de las 7 nuevas maravillas del mundo. Pero no solo por sus perfectas formas geométricas, sino también por toda una serie de, digamos, huevos de Pascua. En primer lugar, la acústica. Todos los sonidos de abajo, los pasos en las escaleras, resuenan en el templo, reproduciendo el grito del pájaro sagrado Quetzal. En segundo lugar, varias veces al año, durante el equinoccio, la sombra proyectada por los bordes de la pirámide crea la ilusión de que la serpiente Kukulcán, el dios que da nombre a la torre, se arrastra por las escaleras. Se ve bastante místico. Bueno, en tercer lugar, hace relativamente poco tiempo se descubrió que había otras 2 pirámides iguales, solo que más pequeñas. Esta Matryoshka maya en medio de la selva. Por cierto, en este mismo lugar construyeron la ciudad de Chichén Itzá, no solo porque les gustara este pedazo de tierra en medio de un caluroso desierto, pero hay varias fuentes de agua dulce por aquí y eso en aquellos días era probablemente el recurso más valioso. Las principales fuentes de agua dulce en Yucatán son cuevas de agua colapsadas llamadas cenotes. Y este cenote en particular fue utilizado para un propósito ligeramente diferente. Una de las principales actividades de las civilizaciones antiguas era el sacrificio. Esto incluía ahogarse en este pozo detrás de mí. Cuando los americanos y los europeos vinieron a excavar aquí, encontraron joyas por valor de varios millones de dólares y los restos de 1,5 millones de personas. Nada divertida aquella época. Para ser justos, también había un lugar en Chichén Itzá diseñado para el entretenimiento, pero por supuesto con matices sanguinarios. Y este es el estadio aquí, donde los mayas jugaban su deporte favorito, el Poc-Tapoc. ¿Y en qué consiste? Hay anillos colgados a ambos lados y las 2 tribus, los jaguares y las águilas, luchan por ver quién consigue meter más veces la pelota en esos anillos. Y el capitán del equipo perdedor es sacrificado en este altar. El problema es que las anillas cuelgan a 8 metros de altura y la pelota pesa 3.5 kilogramos. 3.5 kilogramos. Deporte masculino. Y según las reglas del juego, esta pelota de goma, y les recuerdo que pesa casi 8 veces más que un balón de fútbol, solo se podía patear con los codos y las rodillas. Suena bastante duro, y me parece que después de un buen partido en Poc-Tapoc, básicamente no habrá mucha más energía para resistir mientras te llevan por el pasillo. A pesar de su crueldad, los mayas eran excelentes científicos. Detrás de mí, por ejemplo, hay un observatorio en el que se utilizaba un complejo sistema de espejos y cartas estelares para observar el cielo y predecir eclipses y otros acontecimientos cósmicos. En realidad, gracias a eso, mucha gente conoce a la tribu maya. En principio, los mayas tenían una gran cantidad de inventos impensables para su época. De lo más conocido queda la astronomía y el calendario maya bastante preciso. Un sistema básico de barcos cuyas leyes eran las mismas en todas las ciudades, un sistema propio de conteo y matemáticas, el chocolate, el primero que se utilizó para hacer bebidas fue inventado por los mayas, y por supuesto, la goma para esa misma pelota, Poc-Tapoc. Los mayas modernos de Chichén Itzá, en cambio, se dedican más a las visitas guiadas y por supuesto al comercio especulativo de souvenirs. En cuanto a la presión y el cobro de productos, los vendedores de souvenir locales pueden dar una clase magistral a sus homólogos turcos y egipcios. Y, por cierto, la ubicación de las tiendas de souvenirs aquí es hasta cierto punto históricamente exacta, porque el centro de Chichén Itzá es, de hecho, un mercado que se abría los días festivos y, como dicen, si hay un turista, cada día hay fiesta.
Y algunas conclusiones. Hay otras ciudades mayas menos pobladas en Yucatán, como Cobá o Ekbalam, pero pierden fácilmente ante Chichén Itzá en términos de escala. Realmente sorprende la cantidad y el estado de los edificios que han sobrevivido aquí. Lo único que estropea un poco la experiencia, por supuesto, es el turismo desenfrenado. También hace mucho calor, así que iremos a refrescarnos. Visitar Chichén Itzá el mismo día que los cenotes es la combinación perfecta. Primero se cierne sobre este campo maya calcinado y luego, aquí, se refresca en este hermoso lugar. Los cenotes son uno de los principales tesoros naturales de Yucatán. Se trata de una cueva subterránea de agua dulce con el techo derrumbado, creando un pozo como este. La palabra maya cenote significa pozo, porque de ahí es de donde sacaban el agua. Y ahora ganan dinero con los turistas que vienen a nadar aquí. Una vez estuve en un parque acuático que estaba decorado de forma muy parecida y es muy raro ver exactamente el mismo séquito, solo que en un hábitat natural. Hay más de 6.000 cenotes en Yucatán de distintos tamaños, abiertos y en forma de cueva, con distintas profundidades, pero todos tienen algo en común. El agua es increíblemente clara, por lo que es transparente con tonos turquesa. Pero para los que tienen miedo a la profundidad, estas aguas pueden parecer un poco espeluznantes. Tienen varias decenas de metros de profundidad y al tener forma de pozo no puede haber tierra seca bajo sus pies. De hecho, por eso todos reciben un chaleco a la entrada. De hecho, los cenotes en los que se permite a los turistas pagar una cuota muy barata, por cierto, solo $10 con el almuerzo incluido. Hace tiempo que se ha decorado de forma inteligente y se puede pasar aquí unas horas cómodamente y sobre todo con frialdad. En definitiva, los cenotes son un lugar turístico que no da vergüenza visitar una vez, pero pasaremos la noche en un pueblo cercano. Llegamos por una noche a una ciudad con un nombre bastante español, Valladolid. Los conquistadores le dieron el nombre de la entonces capital de su país y es un ejemplo típico de ciudad colonial. Coloridos edificios de una sola planta, una plaza principal y una hermosa y antigua iglesia católica. En definitiva, todo está en su estilo. El único dato interesante de esta ciudad, pero para mi gusto subjetivo, es que los españoles originalmente organizaron Valladolid mucho más cerca de la bahía, pero luego les sorprendió un poco por el clima y la trasladaron un poco más lejos, aquí, ahora, a este lugar donde está. Y lo curioso de Yucatán es que puedes visitar ciudades de 3 épocas radicalmente diferentes en un solo día. La más reciente es Cancún, luego la antigua Chichén Itzá maya del primer milenio y aquí está Valladolid de mediados del segundo milenio. Antes de irme, les mostraré rápidamente el hotel en el que nos alojamos. Tiene un estilo impresionante, combinando arquitectura moderna, todo tipo de elementos vintage y un uso inteligente de los elementos de color locales. Y a diferencia de la caja de hormigón de Cancún, fue una pena mudarse, pero hay que hacerlo. Ayer tuvimos quizá los 2 principales puntos turísticos de Yucatán, pero hoy nos centraremos en su naturaleza. Lo bueno es que la ciudad de Valladolid está bastante cerca de nosotros. A 100 kilómetros de Valladolid, en la costa norte de Yucatán, se encuentra el pequeño pueblo pesquero de Río Lagartos. La ciudad en sí no tiene nada de especial, es lo de siempre. La vida gira en torno a la orilla, hay un largo muelle con barcos y, por supuesto, restaurantes de pescado. Pero al contrario de lo que esperaba en una ciudad pesquera, el marisco en el restaurante aquí no es tan barato. El hecho es que todos los precios mexicanos en los lugares que un turista podría visitar están dirigidos al público estadounidense y para ellos pagar $30 por una cena de mariscos no es ningún problema. Pero para ser justos, es delicioso y probablemente valga la pena. Me gustaría mencionar especialmente que el pescado empanado con coco es una combinación extraordinaria. Pero no es solo el marisco lo que hace famosa la ciudad, así que aquí, a orillas del Golfo de México, hay una laguna en la que se ha creado una reserva de la biosfera. La fauna es muy abundante y se ha convertido en uno de los mejores lugares del mundo para la actividad de la observación de aves.
La observación de aves es, en términos sencillos, cuando los turistas estadounidenses se suben a un barco, se adentran en la laguna y allí observan y fotografían diversas aves raras. Por ejemplo, aquí hay un elegante halcón negro. Смотри, все. ¿Te atrapaste un Ну halcón? да, смотри, какой красавчик. С рыбехой. Крутяк. Además de halcones, se pueden encontrar aquí los siempre hambrientos pelícanos. También una de las aves más rápidas del mundo, fragata. Algunas variedades de estas aves pueden pasar más de un mes en el aire sin aterrizar, pero desgraciadamente se sienten muy torpes en tierra y en el agua, por lo que hay que alimentarlas lo más alto posible. ¿Quién es el más hambriento? ¡Alimento al pelícano! ¡Vamos, vamos! ¡Ah! Una gaviota codiciosa mexicana. ¡Oh! Bueno, los pensionados americanos entienden algo. Es bastante gracioso. Y un poco más allá de la laguna se encuentran probablemente las aves tropicales más codiciadas por los fotógrafos. Flamingos, por supuesto. Desgraciadamente, fue imposible acercarse a menos de 200 metros de ellos porque los tramposos estaban en aguas poco profundas y el barco se quedaría atascado allí. Pero incluso desde la distancia se ven muy brillantes. Por cierto, hay una especie distinta de estas aves, el llamado flamenco rojo, que solo se encuentra en estas lagunas del Caribe. Y el color de su plumaje es mucho más intenso que del conocido flamenco rosa. En definitiva, aunque desde una gran distancia, es el más exótico. Pero los flamingos no son los principales residentes de este parque protegido. Así que, este es un pequeño cocodrilo tirado en los arbustos. ¿Lo vieron? Y ahí está nadando su madre. Increíble. Por supuesto, no es la primera vez que el cocodrilo ve un barco lleno de turistas y ya está acostumbrado. Pero el hecho de que el gigante nade hacia ti a una distancia en la que puedes tocarlo si quieres es realmente bastante aterrador. ¿De verdad? ¿Quieres eso? No tengo manos extra para tocar un cocodrilo. No sé los demás de nuestro grupo, pero yo estaba un poco asustado porque era un verdadero depredador y en su propio territorio. En definitiva, el recorrido terminó con un ritmo cardíaco bastante elevado. Sinceramente no esperaba gran cosa de este paseo, pero el cocodrilo, justo a la altura del brazo, se ganó totalmente mi corazón. Una experiencia genial. El barco cuesta $12 por persona. En definitiva, el safari de Río Lagartos fue un éxito en todos los sentidos. Pero eso no es lo único que hemos venido a buscar. No solo los flamingos son de color rosa en esta costa. A un lado de la carretera está el turquesa del Golfo de México y al otro los lagos salados de color rosa intenso de las Coloradas. La belleza es fuera de serie. Pero para ver esta belleza desde esta perspectiva hay que ser uno de esos pájaros o tener un pájaro como este en el control. Y para ver estos lagos de cerca se ha montado aquí un verdadero teatro turístico del absurdo. Les cuento. Así pues, la sal es extraída de estos lagos por una empresa con el modesto nombre de Sal Sol, y la zona que la rodea está vallada con alambre de espinas. Pero pensaron, ¿por qué no aumentar los ingresos y dejar que los turistas entren a los lagos para que lo vean todo por sí mismos? Pondremos un precio a la entrada y será más caro para los extranjeros que para los locales. Pondremos una torre de observación, por supuesto, con una entrada separada de pago y estableceremos un límite de tiempo para permanecer en el territorio. Pero eso no es todo. Pondremos un empleado con ellos que se asegurará de que nadie se acerque a menos de 5 metros del agua. Parece un gran plan turístico, a decir verdad. En definitiva, el viaje a la costa norte de Yucatán fue un éxito a medias.
Pero ahora volvamos a Cancún de nuevo porque hay un lugar que merece que les cuente su historia. Aparte de la tierra firme, hay otra isla bastante interesante cerca de Cancún a la que se puede ir en ferry todos los días. Esta isla está justo en la frontera entre el Golfo de México y el Mar Caribe. Y mientras que el agua en Cancún es de un hermoso color turquesa, aquí es como si lo hubieran photoshopeado al máximo. Esto se debe a que en general es mucho más limpio y menos concurrido que Cancún. Apenas hay algas en las playas y los hoteles no son tan altos. Hay tantos clubes de playa aquí que encontramos el más vacío y por un depósito de $15 por persona en el bar, es decir, que podíamos pedir con ese dinero, nos conseguimos prácticamente un trozo de playa privado. Desde luego, no es el desolado paraíso tropical de las publicidades, pero la isla de mujeres, que por cierto se considera una isla de mujeres en verdad, es mucho más cómoda que la playa de Cancún. La historia del origen del nombre de esta isla también es bastante interesante, y son dos. La primera es que hubo una vez una sacerdotisa maya que solo tenía mujeres como criadas. La segunda, que me parece mucho más interesante, es que los piratas locales, cuando partían en sus incursiones, dejaban aquí a sus mujeres, por lo que es la isla de las mujeres. En varias ocasiones, esta isla ha sido el hogar de algunos piratas bastante famosos, el francés Jean Lafitte, el irlandés Henry Morgan, cuya imagen pueden haber visto en las etiquetas de ron, y el pirata español y comerciante de seres humanos, Fermín Mundaca, tuvo su propia residencia en esta isla. Y su presencia aquí es recordada por esta inconfundible señal en su tumba. Pero aquí, con fines turísticos, no explotan mucho toda esta historia pirata. Para eso, tienen la historia de la civilización maya. Hay algunos barcos temáticos entre Cancún e Isla Mujeres y eso es todo. Creo que es porque sobre romantizar a los piratas, que una vez fueron un verdadero problema en estas aguas, realmente no es la mejor idea. Y al fin y al cabo, ¿quién necesita un circo con animadores cuando hay tanto mar? Y por cierto, otra forma popular de llegar a la isla, si se tiene suficiente dinero, es alquilar un yate o una lancha rápida. Aparte de las obvias ventajas de la velocidad, puedes buscar en todo tipo de lugares interesantes y hay muchos en la isla. Pero como alternativa, se puede disfrutar del Caribe sin necesidad de ir a la playa. Oímos música a todo volumen desde el barco y decidimos acercarnos a los chicos para preguntar cuánto costaba el barco. $800 por grupo. Por cierto, se fueron con una cerveza. Es la primera vez que me meto en el agua sin nada y salgo con algo. Un verdadero pirata. Y algunas conclusiones rápidas. Pasamos todo el día aquí y es probablemente lo mejor que he visto en Cancún. Los lugareños no vienen aquí en vano porque existe este justo equilibrio entre la comodidad y hasta cierto punto la naturaleza. Por ejemplo, en las playas no mejoradas de la parte trasera encontrarás estas bellezas regordetas. El final perfecto del día habría sido ver la puesta de sol en la misma playa, pero tuvimos que apresurarnos para coger el último ferry a tierra firme. Y ahora que lo pienso, tienen a alguien conduciendo a casa desde el trabajo todos los días en una puesta de sol como esta. Solo una belleza ilegal. Pero en general, estos lugares me han dado impresiones contradictorias. Por un lado, se gana mucho dinero con los turistas, especialmente en los lagos rosados. Es simplemente surrealista. Por otro lado, las puestas de sol y el mar son increíblemente bellas. Y como alguien a quien le gusta más la montaña, el Caribe me ha dado un subidón simplemente impresionante. Por supuesto, México no es solo Yucatán, Cancún y todos estos lugares turísticos. También tiene otro montón de lugares fantásticos y pasado mañana, mi amigo y yo vamos a explorarlos. Así que muchas gracias por ver este video. Nos vemos en la próxima.